La sociedad anónima es una forma societaria y se caracteriza por ser una sociedad de capital. Su naturaleza permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores. La sociedad anónima se crea mediante la Ley 58 de 1931, la Superintendencia de Sociedades, y se dictan normas relativas a la sociedad anónima en Colombia. Este tipo de sociedad es una de las más utilizadas en la constitución de empresas. Algunas de sus características son: tiene personería jurídica, deben de designar un representante legal. Ante una deuda que no se pueda pagar, la empresa responde solo con el capital social. La razón social es única. Debe llevar seguido a su nombre las siglas SA. En Colombia, la sociedad anónima está regulada por el Código de Comercio a partir de su artículo 373. Asimismo, es importante notar que el accionista es el que ha hecho aporte de capital, posee acciones de la empresa y le permite votar en los procesos de toma de decisiones. Por su parte, el socio es aquel el que no ha hecho ningún tipo de aporte de capital y no tiene los mismos privilegios que los accionistas. La sociedad anónima tiene 3 distintos tipos de capital y se repartirá en acciones de igual valor: capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. En cuanto al capital social, el requisito indispensable para la conformación de la sociedad anónima es que sus socios se comprometan a pagar en el transcurso de un año la mitad del valor que estiman que tendrá la empresa en su totalidad, y es que ese 50% se cancele al menos una tercera parte al momento de su constitución. Para llegar a un acuerdo y tomar decisiones dentro de una sociedad anónima se tienen en cuenta los votos de los accionistas. Cada acción da derecho a un voto y las decisiones serán aprobadas con la mitad más uno de los votos. Asimismo, para someter a una votación una propuesta, se debe reunir el quórum mínimo estipulado por la sociedad en la mayoría de los casos, que es un mínimo más la mitad de las acciones suscritas. La disolución de la sociedad anónima se da cuando se generan pérdidas que disminuyan el patrimonio neto de la empresa y que estén por debajo del 50% del capital suscrito, o cuando la casi totalidad de las acciones están en manos de un solo accionista, es decir, el 95% o más. La sociedad deberá disolverse. Capital en las sociedades anónimas. En la constitución de una sociedad anónima, uno de los factores más importantes es el aporte de capital o capital social que realiza cada uno de los socios. Este capital aporta los recursos que la sociedad necesita para poder realizar sus operaciones. El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor y se representa por un título negociable denominado acciones. Los aportes pueden ser en dinero o en especie. Los aportes en dinero es el monto en efectivo que paga el accionista y se deposita en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad. Por su parte, los aportes en especie son aquellos bienes o derechos de crédito susceptibles de valorización económica. El capital de la sociedad anónima está compuesto por el capital autorizado, es el valor o cifra que corresponde a lo acordado voluntariamente por los accionistas fundadores como necesaria para desarrollar el objeto de la compañía en la etapa inicial o en los lapsos próximos o remotos. El capital autorizado es el capital máximo que puede tener la sociedad de acuerdo a sus estatutos. Este valor máximo lo fijan los socios al constituir la sociedad y representa el 100% del capital. El capital suscrito es la parte del capital autorizado que los accionistas se han obligado a cubrir, pues corresponde a los aportes que los asociados entregan a la sociedad o se comprometen a pagar en un lapso que no puede exceder a un año en las sociedades accionarias. Esto según el artículo 387 del Código de Comercio. Para nuestro caso de la sociedad anónima, lo mínimo que se debe suscribir es equivalente al 50% del capital autorizado, tal cual lo dispone el artículo 376 del Código de Comercio. El capital pagado es la parte del capital suscrito que ha sido efectivamente cubierto a la sociedad. En otras palabras, corresponde al valor de las acciones suscritas por los accionistas, que estos han pagado en dinero o en especie. Cada socio deberá pagar por lo menos la tercera parte del capital que suscribió. Constitución de la sociedad anónima. La sociedad anónima, como cualquier tipo de sociedad comercial, debe ser constituida mediante escritura pública, la cual debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del asiento principal de la sociedad y las sucursales. En este tipo de sociedad, la responsabilidad de los socios va hasta la cantidad de sus aportes.
La razón social de este tipo de sociedad siempre debe estar precedida de la palabra sociedad anónima o de las letras SA. La falta de esta palabra en el contrato social hará a los administradores responsables de manera solidaria respecto a las operaciones que realicen, según lo establecido en el inciso final del artículo 373 del Código de Comercio. No se establece un número máximo de socios para que se conforme este tipo de sociedad. Sin embargo, debe estar constituida por mínimo de 5 socios o accionistas, como los denomina el Código de Comercio en su artículo 374. El capital social de la sociedad anónima está representado en acciones, las cuales pueden ser nominativas o al portador. Artículo 375. Capital social de la sociedad anónima. Artículo 376. Capital autorizado, suscrito y pagado en la sociedad anónima. Derechos de los accionistas en la sociedad anónima. Los accionistas de una sociedad anónima tienen dos clases de derechos que ejercen a través de sus acciones y son: los derechos patrimoniales. Tienen el derecho a su parte de las utilidades de la sociedad que obtenga, que será proporcional al monto de su aportación. Además, participan en la cuota final de liquidación en caso en que la sociedad se disuelva. A su vez, los derechos corporativos hacen alusión a que los accionistas tienen el derecho de participar en la toma de decisiones de la sociedad mediante el voto, en proporción a su participación accionaria y al tipo de acción que posean. El artículo 379 del Código de Comercio colombiano establece como derechos de los accionistas en la sociedad anónima los siguientes. Primero, el de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. Segundo, el de recibir una parte proporcional a los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos. Tercero, el de negociar libremente las acciones, a menos de que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos. Cuarto, el de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a la reunión de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio. Y quinto, el de recibir una parte proporcional de los archivos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Acciones en la sociedad anónima. La sociedad anónima se caracteriza por ser abierta, por ser una sociedad de capital, que por su naturaleza permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores. Las acciones pueden ser al portador o nominativas. Esto quiere decir que en ellas debe figurar el nombre del titular de la respectiva acción. Las acciones son indivisibles, es decir, en la eventualidad de que una acción llegara a pertenecer a más de una persona, esta no se puede dividir y por consiguiente, los diferentes titulares de la acción deberán de elegir a un representante para que en su nombre ejerza los derechos que les otorga la posesión de dicha acción. Las acciones pueden ser al portador o nominativas. Esto quiere decir que en ellas debe figurar el nombre del titular de la respectiva acción. Las acciones son indivisibles, es decir, en la eventualidad de que una acción llegara a pertenecer a más de una persona, esta no se puede dividir y por consiguiente, los diferentes titulares de la acción deberán de elegir a un representante para que en su nombre ejerza los derechos que les otorga la posesión de dicha acción. Por otro lado, las acciones de goce otorgan los siguientes derechos a sus poseedores. Primero, asistir con voz a las reuniones de la Asamblea. Segundo, participar en las utilidades que se decreten. Tercero, a liquidar la sociedad, participar en las reservas acumuladas y valorizaciones producidas durante el tiempo que fue accionista, en la forma y condiciones estipuladas. Como se puede observar, las acciones de goce no gozan del derecho al voto. En el artículo 381 del Código de Comercio prevé la posibilidad de emitir acciones privilegiadas que gozan de los mismos derechos que los accionistas ordinarios, pero además de los siguientes derechos privilegiados. Primero, un derecho preferencial a su reembolso en caso de la liquidación hasta una concurrencia de su valor nominal. Segundo, un derecho a que las utilidades se les designe en primer término una cuota determinada, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse en un periodo mayor a 5 años. Tercero, cualquiera otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. Las acciones privilegiadas se pueden emitir al constituir la sociedad o luego de su constitución, pero se requiere la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, con una mayoría que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas.
Dirección y administración de las sociedades anónimas. La sociedad anónima cuenta con varios órganos de administración consagrados en el Código de Comercio. A continuación se hablará de algunos de ellos. La Asamblea General de Accionistas se estatuye como el máximo órgano administrativo de la sociedad y está constituida por los accionistas reunidos en quórum. Las condiciones de trabajo en las cuales se han de reunir descansan en los estatutos respectivos que designará la Junta Directiva. La verificación de la calidad de socio se diferencia en si se trata de una sociedad por acciones, ya que debe acudir al libro de registro de accionistas para constatar de que se encuentra inscrito, o si se trata de una sociedad por cuotas, la calidad que consta en el respectivo certificado de existencia y representación legal. Los casos en que los socios no tienen derecho a participar se da cuando el accionista se encuentra en mora en el pago de las acciones sin perjuicio de que pueda participar y votar con las que se haya pagado, o cuando las cuotas o acciones hayan sido entregadas en usufructo, salvo que expresamente se haya reservado el ejercicio de los derechos políticos. Con base en el artículo 420 del Código de Comercio, las funciones de la Asamblea General de Accionistas son las siguientes. Primero, disponer qué reservas deben de hacerse además de las legales. Segundo, fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en los que se pagará. Tercero, ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios, directivos o revisor fiscal. Cuarto, elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación corresponda. Quinto, disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de no menos del 70% de las acciones presentes en la reunión. Sexto, adoptar las medidas que exigiera el interés de la sociedad. Séptimo, las demás señaladas por la ley, los estatutos y también aquellas que no pertenezcan a otro órgano. Frente a la reunión de la Asamblea General de Accionistas, es menester indicar que se puede reunir la cantidad de veces que lo considere necesario. Sin embargo, estas reuniones tienen dos clasificaciones: ordinaria, artículo 422 del Código de Comercio, y extraordinaria, artículo 423 del Código de Comercio. La convocatoria de la Asamblea se hará con anterioridad, término no inferior a 15 días hábiles. En los demás casos bastará con una antelación de 5 días comunes. Las convocatorias deben de efectuarse utilizando el mecanismo de comunicación previsto en los estatutos. A falta de la estipulación, se realizará mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad. Tratándose de una reunión extraordinaria, el aviso debe insertar el orden del día. Si no fuera convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes durante los 15 días anteriores a la reunión. Por su parte, las reuniones extraordinarias se convocan ante el surgimiento de situaciones imprevistas o urgentes que existen en dicho encuentro. El artículo 423 del Código de Comercio indica que se puede convocar a reuniones extraordinarias a la Asamblea General de Accionistas los siguientes: primero, Junta Directiva de la Sociedad; segundo, representante legal; tercero, revisor fiscal; cuarto, Superintendencia de Sociedades. Cuando la convocatoria extraordinaria es presentada por la Superintendencia de Sociedades, se debe a los casos en que la sociedad no se reunió en las fechas establecidas, cuando se incurrió en graves irregularidades a la administración de la sociedad, y estas deben ser reconocidas y o corregidas por la Asamblea, y finalmente, cuando un número plural de accionistas determinado en los estatutos lo solicite a la Superintendencia. Otro aspecto importante en materia de organización y administración de la sociedad anónima gira en torno al quórum y las mayorías decisorias. Este quórum y mayoría se explican en el artículo 427 del Código de Comercio. Señala que, abro comillas, la asamblea deliberará con un número plural de personas que represente por lo menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas. Cierro comillas. La junta directiva de la sociedad anónima. Hay que recalcar que la sociedad anónima está obligada por ley a declarar una junta directiva con mínimo de 3 miembros. Cada uno de estos miembros debe contar con un suplente para que se haga cargo en aquellos casos donde el miembro principal no pueda participar. La creación de este órgano tiene limitaciones impuestas en el Código de Comercio en su artículo 435. Tengamos presente que quienes eligen los miembros de la junta directiva son los miembros de la Asamblea General de Accionistas. La junta directiva podrá ser convocada por el representante legal, revisor fiscal o por 2 de sus miembros siempre y cuando actúen como principales. Esto lo establece el artículo 437 del Código de Comercio.
El representante legal. Este será designado por la Junta Directiva o por la Asamblea de Socios, si así lo establecen los estatutos, y deberá contar con un suplente. Por su calidad puede ser removido en cualquier momento o ser reelegido de forma indefinida. La designación que se haga del representante debe ser inscrita en el registro mercantil. Mientras un representante figure con este registro, será responsable ante terceros de todos los efectos legales propios de su cargo y su función. Distribución de dividendos en la sociedad anónima. Respecto a la distribución de dividendos en la sociedad anónima, es posible traer a colación el artículo 240 de la Ley 222 de 1995, el cual modificó el artículo 155 del Código de Comercio. Abro comillas, salvo que los estatutos se fijare una mayoría decisoria superior, la distribución de utilidades la aprobará la Asamblea o Junta de Socios por el voto favorable y el número plural de socios que represente, cuando menos el 78% de acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión. Cuando no se obtenga la mayoría prevista en el inciso anterior, deberá distribuirse por lo menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. Cierra comillas. De esta manera es posible deducir que, primero, las utilidades líquidas de cada ejercicio deberá repartirse por lo menos el 50%, salvo que los asociados dispongan lo contrario, en cuyo caso se requerirá el voto afirmativo de un número plural de asociados que representen por lo menos el 78% de acciones, cuotas o partes de interés que se encuentren representadas en la reunión en que se pretenda aprobar dicho tema. Segundo, mediante la determinación contractual de los asociados se puede pactar dentro de los estatutos sociales una mayoría decisoria superior a la señalada para ese fin. Tercero, términos en cuanto a la obligación que establece para las sociedades anónimas de elevar al 70% el porcentaje de utilidades líquidas a repartir cuando la suma de las reservas legal, estatutaria y ocasionales excediera el 100% del capital suscrito. De otra parte, también puede determinar la Asamblea que parte de las utilidades sean destinadas para la constitución de una reserva ocasional con destinación específica. La temporalidad de la reserva ocasional está determinada por la actividad la cual fue destinada. Una vez cumplida, la Asamblea puede destinarla para ser usada por la compañía para otra actividad específica o repartirla a título de utilidad. Cuando la Asamblea decidió no repartir o crear reservas ocasionales cuya destinación se cumplió, la Asamblea puede determinar su reparto sin consideración al ejercicio social en el cual fueron producidas. En cuanto al pago de dividendo en acciones, es preciso observar que este fue regulado por el legislador en el artículo 455 del Código de Comercio, que al respecto prevé lo siguiente. El pago de dividendos se hará en dinero en efectivo en las épocas que acuerde la Asamblea General al decretarlo, y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacer exigible cada pago. No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, así lo dispone la Asamblea con el voto de 80% de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, solo podrán entregarse tales acciones a título de dividendo a los accionistas que sí lo acepten. Las decisiones sociales no son decisiones individuales de socios, siempre deben adoptarse por la Asamblea General de Accionistas, según lo establecido en la ley o en los estatutos, previo al cumplimiento de los presupuestos legales, las reglas de quórum y mayorías que impongan los estatutos o en su defecto la ley. Acciones en la sociedad anónima. La Ley 222 de 1995 modificó de forma sustancial el acápite referente a las acciones de la sociedad anónima y determinó lo que hoy en día conocemos como acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. En su artículo 61 se dispone que, abro comillas, las sociedades por acciones podrán emitir acciones de dividendo preferencial y sin derecho a voto, las cuales tendrán el mismo valor nominal de las acciones ordinarias y no podrán representar más del 50% del capital suscrito. Cierro comillas. El reglamento de suscripción de acciones de dividendo preferencial y sin derecho al voto deberá ser aprobado por la Asamblea General de Accionistas, salvo que ésta, al disponer la emisión, delegue tal atribución en la Junta Directiva. Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto darán a su titular el derecho a percibir un dividendo mínimo fijado en el reglamento de suscripción y que se pagará de preferencia respecto al que corresponda a las acciones ordinarias. El reembolso preferencial de los aportes una vez pagado en el pasivo externo, en caso de disolución de la sociedad,
y a los demás derechos previstos para las acciones ordinarias, salvo que el participar en la asamblea de accionistas y votar en ella. En el reglamento de suscripción podrá conferirse a los titulares de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, además de los señalados en el inciso anterior, los siguientes derechos. Primero, a participar en igual proporción con las acciones ordinarias de las utilidades distribuibles que queden después de deducir el dividendo mínimo. Segundo, a participar en igual proporción con las acciones ordinarias de las utilidades distribuibles que queden después de deducir el dividendo mínimo y el correspondiente a las acciones ordinarias, cuyo monto será igual que el del dividendo mínimo. Tercero, a un dividendo mínimo acumulativo hasta el número de ejercicios sociales que se indique en el reglamento de suscripción. No obstante, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto darán a sus titulares el derecho a voto en los siguientes casos. Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar las condiciones o derechos fijados para dichas acciones, en este caso, se requerirá el voto favorable del 70% de las acciones en que se encuentre el dividido del capital suscrito, incluyendo en dicho porcentaje y en la misma proporción el voto favorable de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Cuando se va a votar la conversión en acciones ordinarias de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, para el tal efecto se aplicará la misma mayoría señalada anteriormente. Y por último, en los demás casos que se señalen en el reglamento de suscripción.